Es momento de resumir los capítulos 1 y 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, serie animada la cual cuando fue anunciada dijeron que iba a tratar sobre el origen del Spider-Man de Tom Holland, o sea cuando fue mordido por una araña radioactiva, la muerte de su tío Ben, y quiénes fueron sus primeros villanos antes de que fuera reclutado por Tony Stark, solo que como eso implicaría que muchos personajes arácnidos fueran eliminados para cuadrar con la cronología del UCM, los guionistas decidieron mejor ambientarla en otra ramificación del multiverso, por lo que así como tenemos a Peter 1, a Peter 2 y a Peter 3, este animal vendría siendo Peter 4. ¡Esperen! Los amo, chicos. Gracias. Todo empieza con la tía candente May llevando a su sobrino Peter Parker a la orientación de la secundaria Midtown, debido a que al animal se le hizo tarde y perdió el tren elevado. El problema es que al apenas llegar al campus, se abre un portal en el cielo del cual cae un alienígena humanoide, pero en eso, ¡pum!, cuando está a punto de zambutirse a unos estudiantes inocentes, es detenido nada más y nada menos que por Doctor Strange, quien aplica unos cuantos hechizos por aquí y unos cuantos hechizos por allá para partirle su mami. Luego se ve forzado a usar la gema del tiempo para revertir el daño ocasionado a la escuela, y por último usa látigos de magia Eldritch para regresar al alienígena de por donde vino, personaje del cual nunca mencionan su nombre, pero si nos vamos a los créditos de este episodio lo acreditan como extraterrestre simbiótico, o sea que no tiene nada que ver con la diosa avispa Shatra como se creía en un principio, o sea la co-creadora de la red de la vida y destino, sino es un simbionte cual Venom, Carnage y todos esos adefesios. Nosotros somos Venom. El problema es que nadie se da cuenta que una araña diminuta escapa exactamente por el mismo portal, así que mientras Peter ayuda a una morra llamada Nico Minoru a levantarse, quien por cierto en los cómics es toda una bruja, la araña le mete tremendo mordidón y cae desmayado, mientras que la araña por su parte escapa en la mochila de otro estudiante, y de ahí nos vamos a la poderosísima intro de esta serie, en la cual nos muestran todo lo acontecido desde que Peter fue mordido por la araña hasta la actualidad, o sea cuando trepó un muro por primera vez, cuando creó sus lanzatelarañas, cuando creó su primer traje, cuando combatió contra sus primeros villanos y cuando creó muchos más diseños de trajes como el casero, el slinger y el de sigilo entre otros, y de ahí ahora sí nos vamos a la actualidad ambientada unos cuantos meses después de la mordedura de araña, donde mientras Spider-Man se balanceaba tranquilamente hacia su escuela, alcanza a ver como unos maleantes están asaltando a un millonetas inocente, quien Peter no tiene idea de quién es, pero nosotros como espectadores sabemos que es el mismísimo Harry Osborn, así que se aprieta los calzones y va en su rescate, donde se lleva la gran sorpresa de que los maleantes son influencers que graban sus crímenes para obtener likes cual Fofo Márquez, así que les mete la tunda de sus vidas en plena transmisión en vivo. ¡Ese hijo de su puta madre! Merece morir por lo que te hizo, te lastimó. ¡Y mucho! Luego vemos que el puerco ya se graduó de Midtown y ahora asiste a la escuela Rockford Vales, a la cual también asiste su ahora mejor amiga Nico Minoru y Pearl Pangan, de quien está sumamente enamorado, minita la cual en los cómics era la mejor nadadora de su escuela, por lo cual unos científicos gandallas aprovecharon su amor por el deporte para ofrecerle experimentar con ella, experimentos los cuales le permitieron manipular el agua y vivir bajo el mar, poderes con los cuales se convirtió en la superheroína acuática Wave. El problema es que como el crimen de la ciudad de Nueva York nunca descansa, Peter ve por la ventana una camioneta negra en plena persecución policial, por lo que nuevamente se pone su pijama pedorra para ir al acecho, pone los tanques de sus telarañas al máximo y se avienta tremenda hazaña para detener a los criminales, hazaña la cual es grabada por decenas de ciudadanos, lo cual suma puntos para la popularidad de Spider-Man en internet. Y dato curioso, durante la persecución vemos un cameo de Cleo, o sea el pibe visto en esta escena de Spider-Man Homecoming y en esta otra de Shang-Chi, pero repito que no es el original sino una variante, ya que esta serie está ambientada en otra ramificación del multiverso. Pero bueno, Peter con su ego por los cielos por ser todo un superhéroe, tiene las agallas de invitar a salir a Pearl, pero el inútil termina con el corazón roto debido a que la minita ya sucumbió ante los encantos de Lonnie Lincoln, o sea el coreback de la escuela, quien es popular, alto, todo un galán, y en los cómics es el villanazo Tombstone. Para sorpresa de Peter, Lonnie lo eligió como compañero de equipo para la clase de química, quien resulta ser muy amable y todo un cerebrito al igual que él, así que a Peter no le queda de otra más que tragarse sus celos por haberle robado a su chica. Y mismo caso con nosotros los espectadores, ya que mientras Lonnie regresa a casa, vemos que el pavo vive en un vecindario pobre y peligroso, también que sufre racismo por parte de una doña, y la policía no deja de vigilarlo ya que tienen sospechas de él solamente por ser negro. Y solo porque ven a un hombre negro conduciendo un lindo auto,
no significa que es robado. Capítulo el cual termina con dos detalles interesantes. El primero demostrando que Peter tiene un gran corazón, ya que a pesar de haber atrapado a una ladrona robando el dinero de una pizzería, al ver que ésta se arrepiente y pide disculpas diciendo que recién perdió su trabajo, Spider-Man la deja ir con la condición de que no vuelva a robar. Y el segundo detalle es que al llegar a su casa ve estacionado un Audi R8 como el que usó Tony Stark en Avengers Era de Ultron, el cual resulta ser nada más y nada menos que de Norman Osborn, quien lo estaba esperando junto a su tía candente May. Y de ahí nos vamos al capítulo 2, el cual empieza con Norman ofreciéndole a Peter un trabajo como pasante en su compañía Oscorp, por lo que ya una vez en su laboratorio es presentado ante otro grupo de pasantes, el cual está conformado por Asha proveniente de Wakanda, quien en los cómics también es toda una cerebrito, luego Amadeus Cho, quien en los cómics se convierte en Hulk, y por último Jean, quien en los cómics es hija de Taskmaster, pasantes los cuales están a cargo del Dr. Whitman, quien en los cómics es un villano mejor conocido como el Mago. Así que después de someterlos a unas cuantas pruebas para ver cuáles son sus habilidades, Peter es asignado a la división de investigación energética que está a cargo de la doctora Connors, quien en los cómics se convierte en el Lagarto. Mayday, Mayday, Comando Estelar, contesten, envíen refuerzos. Comando Estelar, ¿me escuchan? Pero si creen que todos son miel sobre hojuelas, como Peter aún no encuentra un balance entre su vida personal y su vida como superhéroe, después de ver en las noticias a un pirómano armando la de jamón, no le queda de otra más que escaparse para enseñarle quién manda, pirómano el cual extrañamente menciona que fue contratado por 1.000.000 para quemar un edificio a propósito, ya que de esa manera podrá comprarlo mucho más barato para así construir el rascacielos más alto de Nueva York, o sea, algo parecido a la conspiración que hubo tras los incendios en Los Ángeles, que según fueron provocados por una agencia inmobiliaria para que de esa manera los afectados se vean forzados a comprar casas nuevas y ellos de esa manera forrarse de billullos. Hijos de su putísima madre. El problema es que al noquear al pirómano y regresar a Oscorp, recibe tremenda regañiza por parte del Dr. Whitman, y luego llega un oficial de seguridad para decirle que Norman Osborn quiere hablar seriamente con él, así que el resto de pasantes se despiden de Peter creyendo que la plática es para despedirlo por irresponsable, cuando de repente... Mientras se dirige a su despacho se da cuenta de que Norman no solo es un genio millonetas, sino toda una personalidad que se codea con los Avengers como el Capitán América, así que ya una vez frente a frente con él, le pide disculpas por haberle fallado y le pide que por favor le dé una segunda oportunidad, a lo cual Norman responde mostrándole un video de seguridad donde se ve a Peter poniéndose su traje de Spider-Man. Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Neptunesh, Rodolfo Yete, Marta Rubio, Gabo Palma, Alex Neo, Mr. Greg, Eros Sánchez que dice: a mí me gustaría probar la de Tom Holland y su cerveza también. ¿Otra vez va a empezar de cachondo, señor? ¡Ya párele! Y Doctor Roto que dice: si este es el comentario con más likes, Killer se tendrá que tatuar un nepe en la frente. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rap, la duro, y nos vemos a la próxima.